damos la bienvenida a todos, todas, todes. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un nuevo encuentro con el foro IJNet, con otra actividad. En esta oportunidad, un taller. Ya está ahí con nosotros Javier. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? Hola, deciré muchas gracias por la invitación y estamos con ganas de hablar y con muchas slides para mostrar. Ujú. Esta primera sesión, ahí ya nos están saludando desde Brasil también. Estamos, amigos y colegas desde México. Muchos cariños y gracias por sumarse. Esta es una actividad que estamos haciendo desde el foro Pamela Hogwarts y AJNet Español, tanto aquí en Zoom como también en Facebook. Estamos en vivo con este taller. Es la primera parte del taller de crónica policial donde vamos a estar desarrollando y aprendiendo a mejorar un poco esta parte de escritura. Prometemos también práctica, también vamos a llevar una pequeña tarea que vamos a ir tirando para más adelante con Javier, para que nos puedan ir compartiendo por mail al mismo correo que se inscribieron, donde hoy le estuvimos enviando un documento de lectura para poder justamente ir compartiendo allí. Ya más adelante vamos a estar explicando esa parte. Pero me gustaría brevemente introducir a Javier Sinay, que es periodista de Argentina, está justamente ahora mismo en Buenos Aires conectándose con nosotros. Él ya publicó 4 libros de crónicas, entre ellos Sangre Joven, que es justamente premio Rodolfo Walsh al mejor libro de no ficción de tema criminal en la Semana Negra de Gijón, España, y Camino al Este en 2015, que ganó, gracias a eso, el premio Gabriel García Márquez en ese momento, por su historia Rápido, Furioso y Muerto, que es el documento que les habíamos compartido por correo. Y bueno, cada sábado envía 7 párrafos, que es una newsletter, un boletín de noticias sobre libros, autores y cultura pop. Así es que ahí súper breve les comparto, Javier, y bueno, qué placer tenerte. Muchísimas gracias por decirnos sí y a todos también por acompañar. Así que ya empezamos oficialmente. Bueno, gracias, deciré. Para mí es un gusto estar con ustedes, hablar de crónica policial y hacerlo en 2 sesiones. Me parece que es muy acertado porque había pensado para esta primera sesión plantearla como, podríamos decir, teoría sobre la crónica policial, y si nos animamos podríamos decir hasta filosofía de la crónica policial, a ver qué tal eso. Y igual les voy a contar cómo escribí Rápido, Furioso, Muerto. Ojalá puedan haberla leído, si no, eh, las y los y les invito a tener el PDF abierto y a ir como chusmeándolo, como decimos acá, scrolleándolo. Y para la segunda sesión vamos a hablar un poco más como de lo concreto, de escribir, que sería casi como una clase literaria, pero aplicada a la crónica policial, y de investigar, que seguramente muchos de ustedes saben investigar muy bien, pero bueno, les voy a contar cómo investigo yo. Y en general todo lo que les voy a contar es cómo lo hago yo. eh, cada cual lo hace a su manera. La crónica es un género periodístico muy personal, no muy particular, muy personal, y cada uno de nosotros tenemos nuestra manera de hacerlo, cada uno de los que estamos acá en el salón o de los que hacemos crónica. Eh, ¿Y por qué es tan particular o tan personal? Porque la mirada personal, la subjetividad, es como uno de los grandes vectores del género. Eh, pero bueno, les voy a contar mi método, que después de, yo creo que también decir, o sea, yo ahora me siento un cronista porque me encanta el género y escribo crónica.
más que nada, pero soy un periodista, digo, no pongo cronista en el formulario del avión de aduanas, pongo periodista. Pero cuando un periodista se hace cronista, no sé, no está muy claro. Quizás yo me hice cronista con este libro que decía de Siré, que es Sangre Joven, que son crónicas de crímenes de jóvenes cometidos por otros jóvenes, eh, todos pertenecientes a mi generación, es decir, a los que nacimos en la década de 1980. Entonces, un poco lo que buscaba a través de, es una colección, son seis historias en la primera edición, ocho en la segunda. Entonces, lo que buscaba era retratar a una generación. Entonces, ahí ya hay una pista de lo que es la crónica. La crónica es un género profundo, es un género complejo y muchas veces, como me gusta decir, una historia en una crónica, o sea, una crónica tiene que ser más grande que sí misma. Es decir, tiene que contar varias cosas, o no contar varias cosas, pero como tener diferentes layers, ¿no? Como diferentes niveles de análisis, bueno, ya vamos a ver, pero puede haber un layer que sea como de debate político, un layer em, de tema cultural y a la vez un layer del el drama violento y todo puede estar entremezclado. Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando digo que una crónica tiene que ser más grande que sí misma. Entonces, cuando digo que mi libro Sangre Joven, que era de crímenes de jóvenes cometidos por otros jóvenes, retrataba una generación, estoy hablando de dos layers, ¿no? Como el layer de- del retrato global de una generación, que es la del autor, que vengo a ser yo, y el layer más concreto de cada historia, que es casi eh, periodístico, literario, por ahí se mueve. Bueno, entonces quizás ahí empecé recapitulando. Ese libro salió por primera vez en 2009 y quizás ahí empecé a sentirme más cronista, vamos a decir. Y desde entonces traté de ordenar un poco mi método, de generar un método y de transmitir un método que es el que ahora les voy a contar. Bueno, dicho lo cual, conversación, preguntas, comentarios, interrupciones, es todo bienvenido. eh, Incluso es hasta mejor que haya eso a que no haya, porque yo puedo hablar, creo que tengo 76 slides, pero, No te preocupes. pero bueno, no sé. Me gustaría Eh, además recordarle a los participantes que es un documento, un PDF que le enviamos. Y era eso. no, Ok. ¿sí? ¿Habíamos quedado en eso? Sí, enviamos. No, 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 el de la lectura Ah, previa, ok, ok, dice. No, porque me están ok, preguntando por otro enlace y, o sea, no, no hay claro, otro. Es el PDF que se claro, email. Nada sí. más eso. Bueno, dicho todo esto, les agradezco a todo el mundo por estar acá, por escuchar, por prestar atención. Vamos a los slides. Les voy a compartir pantalla. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Y si hay bienvenides, bienvenides. Este es nuestro primer encuentro y empieza con una pregunta que es esta. ¿Hay un problema con las historias de crímenes reales, o sea, con la crónica policial?
lamentablemente sí, hay un problema, por eso estamos acá para pensar en ese problema. Es un problema complejo y que tiene como varias partes. No sé si es un problema o varios problemas. Vamos a ver de qué se trata. Primero, partimos de este disparador de Michel Foucault, del filósofo francés, que dio una conferencia en 1976 en Río de Janeiro, no específicamente sobre delincuencia ni sobre mm, crónica policial, pero hay una parte donde menciona esto. Fíjense, acá está el link. Si lo quieren buscar, el título de la conferencia es las redes del poder, que es como lo básico, no lo básico, pero algo sobre lo que Foucault escribió una y otra vez. Pero sí, es muy, muy interesante este artículo. Si lo quieren leer, ponen las redes del poder, Río de Janeiro, 1976, Foucault, y lo van a encontrar. Y en cierto momento dice esto que está acá, ¿no? Que es, eh, bueno, ustedes lo pueden ir leyendo. Como yo no los veo a ustedes, más o menos se los voy a resumir. Lo importante es lo amarillo. La delincuencia tiene una utilidad económico-política en las sociedades, en nuestras sociedades, que es, cuanto más delincuentes hay, más crímenes hay, cuanto más crímenes hay, más miedo hay, cuanto más miedo hay, más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial. Eh, ¿Qué más dice Foucault? Dice, esto ocurre desde 1830. Quizás leyeron el libro de él, Vigilar y Castigar, que es como una genealogía, que es una palabra muy de Foucault. Cuando dice genealogía, él se refiere al desarrollo de una disciplina o de cómo se fueron dando las cosas a través de los siglos. Entonces, en Vigilar y Castigar, él escribe sobre el control y sobre otro concepto muy clave de su sistema filosófico, que es la microfísica del poder, que es cómo hay poder en todos lados y en todas las relaciones están mediadas por pequeños actos de poder. Y con el poder viene el control, eh, y por lo tanto la delincuencia tiene un lugar ahí que es ser funcional al control, ¿no? A que estemos controlados y vigilados. Ejemplos hay cientos de miles inacabables, pero el que me viene ahora es después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, nos vigilan y nos controlan en los aeropuertos y en los aviones, muchísimo más que antes. eh, en pro de nuestra propia seguridad, según dicen. Quizás sí, digo, quizás sea así, o quizás no, no sé, no importa, pero nos dicen que es en pro de nuestra propia seguridad. Entonces, él dice que todo esto de ver a la delincuencia como algo que nos puede tocar y perjudicar, empieza en 1830. Y les quería mostrar un ejemplo que es la revista Criminal, que era una revista con crónicas policiales y judiciales de la ciudad de Buenos Aires. Fue la primera publicación dedicada al tema. Aparece en Extra, que es un libro que escribí, no que escribí, que es una antología que, que armé con un colega que se llama Osvaldo Aguirre, y es la historia de la crónica policial en la Argentina desde 1816 hasta 2016.
Son 200 años de crónica policial y de evolución de la crónica policial. Entonces, siempre me causa gracia este jefe de gavilla de ladrones, alias el jorobado, llamado Domingo Parodi. Supongo que a los que leían la revista no les causaba gracia. Y la revista está llena de retratos y de historias y es muy interesante. Y muestra que está muy instalado el tema policial y el delito. Después tenemos una fantástica reflexión de Marx que aparece en un texto de 1862 titulado Concepción apologética de la productividad de todas las profesiones. Yo lo leí en un librito que se titula Elogio del crimen, que es un librito actual que junta algunas cosas que Marx escribió sobre el tema. Entonces, por un lado tenemos que Foucault dice el delito es funcional al sistema. Marx, por otro lado, dice el delincuente, o sea, dice el delincuente también es funcional al capitalismo directamente, eh, porque así como el filósofo produce ideas, el poeta poemas, el cura sermones, es realmente gracioso, pero es muy inteligente. Dice el delincuente no produce solamente delitos, produce además el derecho penal, el profesor que lo enseña, eh, los libros del profesor que se venden como una mercancía, que incrementa la riqueza nacional, produce toda la policía, toda la administración de la justicia penal, eh, produce muchas cosas, incluidas arte, literatura, novelas e incluso tragedias, y menciona tragedias de primerísima línea como una de Shakespeare, una de Sófocles, etcétera. Y por supuesto, Marx no lo dice, pero todos ustedes ya lo pensaron, el delincuente produce la crónica policial y nos produce a nosotros los que escribimos crónica policial. Además, esto no lo escribí, pero lo tengo en mis notas y se los voy a comentar. Estamos hablando de cuál es el problema de la crónica policial, o el problema de informar sobre el delito. Además, hay un sobredimensionamiento de los homicidios en la prensa. Esto quiere decir, estoy fijándome en mis notas escritas, que por ejemplo, en la Argentina el principal número de muertes violentas son accidentes de tránsito, luego son suicidios, luego son homicidios intrafamiliares y luego homicidios en asaltos. Pero esto no se refleja en los medios, no es que un accidente de tránsito o un suicidio va a ser como primera plana durante varios días. Tiene que ser muy, muy importante para que esté ahí. En cambio, tres homicidios en asaltos en 2 semanas pueden voltear a un ministro de seguridad. Entonces hay un problema eh, de seguridad o de inseguridad que es real, no lo vamos a negar, pasan estas cosas, pero hay una proyección pública en los medios que es rara, que está como hipertrofiada o atrofiada, depende cómo la veamos. Supongo que en otros países las estadísticas son distintas, pero en muchos países hay un sobredimensionamiento de los homicidios. Y después tenemos dos tensiones que tironean a la noticia policial o a la crónica policial, que es, primero, y nos tironean a nosotros porque somos los que tenemos que tomar la decisión
de como para dónde nos movemos en ese tironeo. La primera tensión es entre show y respeto, es decir, la crónica policial o la noticia policial siempre es un show, a veces puede ser un show despiadado y a veces puede ser un show, no sé, más inteligente o que busca dejar preguntas y buscar y encontrar respuestas. Ese es el show. Cuando digo respeto me refiero a que hay un drama humano detrás y la gente que lo sufre, víctimas o deudos, incluso acusados, merecen nuestro respeto. Entonces hay una tensión entre show y respeto y después hay otra tensión que es más de la teoría legal o jurídica, que es el interés social que atañe a un delito, porque el delito un, eh, es un momento en el que toda la sociedad ha sido perjudicada por un individuo y el Estado asume el papel de defensor de la sociedad. Ese es el interés social de un delito. Y a la vez, de nuevo, los protagonistas merecen intimidad, especialmente cuando se dicen cosas tremendas como, no sé, cosas de la intimidad de las víctimas, cosas sexuales, etcétera. Bueno, llegamos. Estamos bastante complicados, ¿no? Partimos de una base bastante complicada. Las historias de crímenes reales, o sea, la crónica policial, pueden alimentar el control, la vigilancia, el miedo y el sensacionalismo. Y entonces, ¿para qué estamos acá? Para preguntarnos cómo combatir esto, cómo luchar contra el sistema desde adentro y hasta qué punto podemos hacerlo. Tampoco somos ingenuos, no vamos a pensar que vamos a derrotar al sistema, menos después de haber leído a Foucault con su teoría de la microfísica del poder, que es como una red, como les decía, en la que todos estamos conectados, controlados y sometidos más o menos a algún tipo de poder. Pero algo podemos hacer. Esto se movía, es un GIF. Cuando lo agarré, esto lo armé en Google Drive, se movía. Entonces, para mí, la clave y a lo que vengo, eh, a lo que he llegado a este foro, es a decirles que la solución frente a todos esos problemas y frente a ese sistema de control, que a la vez me parece que es un sistema sin rostro, no creo que haya, o sea, a veces los gobiernos o ciertos políticos le ponen rostro al control, digo, son Rudolph Giuliani en Nueva York era un rostro del control policial, pero el sistema anda solo, ¿no? No hace falta que haya gente, es una maquinaria con engranajes que se alimentan, se retroalimentan, y creo que nosotros, para luchar desde adentro contra ese tipo tenemos que básicamente luchar contra el sensacionalismo, que es la reducción de las historias de crimen a que hay un bueno, un malo, y por lo tanto, si vos crees que sos un bueno, tenés miedo al malo y pedís control para vigilar al malo. Bueno, no es así. Los buenos no siempre son del todo buenos, los malos no siempre son del todo malos. Tenemos que buscar ese punto en el que descubrimos ese tipo de cosas. Tenemos que buscar la ambigüedad de la gente, de las historias, de los territorios, de los casos.
y eso hace que nuestras historias sean más complejas y eso hace que al tomarla, ahora me voy a parar en un pedestal, les juro que me da vergüenza pensar esto cuando empecé como periodista, pero después de escribir muchas crónicas y notas, me di cuenta que es así, de que microscópicamente somos así. Entonces, al pararnos sobre el pedestal y de la prensa, digamos, al hacer uso de la palabra pública, tenemos una responsabilidad con la sociedad y con la conversación pública, y al buscar la ambigüedad y contar historias complejas, creo yo que estamos generando una conversación pública más inteligente, y que estamos justamente luchando contra el sensacionalismo y contra el maniqueísmo. El maniqueísmo es esto de decir hay buenos y malos, no hay nada en el medio. Yo creo que es una escala y la gente se mueve entre el extremo del santo y el extremo del demonio. Nadie es completamente santo, nadie es completamente demonio, todos nos movemos más o menos allá o acá. Para mí esto es clave, o sea, esta es la clave de esta primera sesión, que es en las crónicas policiales, ambigüedad, buscar la ambigüedad siempre. Después les muestro un ejemplo. Entonces, nuestra misión al escribir True Crime o crónica policial no es tanto descubrir una pista, recoger un testimonio o conseguir un expediente, que lo es, pero creo yo que es más bien encontrar un tono para contar todo eso. Digo, descubrir una pista, recoger un testimonio o conseguir un expediente es algo que hacemos preparándonos para escribir, ¿no? Porque primero hacemos eso y después escribimos. Encontrar un tono es cómo escribir eso, y ahí es donde aparece esta cuestión de luchar contra el maniqueísmo o el sensacionalismo y aportar complejidad e inteligencia a la sociedad en la que vivimos. Encontrar un tono es dar contexto y aportar ideas. Digo, pensar algo nuevo sobre un crimen que pasó, que por ahí está 24 horas en la televisión, o dar un poco de contexto, ¿no? Como incluso en los detalles más tontos, incluso en detalles que no sabemos para qué sirven, pero que al menos sirven para decir, eh, acá está mi brazo, ese señor de al lado, ese periodista de al lado, está informando mal y está aportando al sensacionalismo. Un ejemplo. Cuádruple crimen de La Plata en 2012 en Argentina. La Plata, una ciudad de la provincia de Buenos Aires. Acusan a un tipo al que le decían el karateca porque decían que era cinturón negro de karate y era el novio celoso de una de las víctimas. Y resultaba que ni era cinturón negro, era cinturón marrón, o sea que le faltaba un cinturón. Y había dejado de practicar karate hacía 2 años. Entonces no era un karateca. Entonces ustedes dirán, ese detalle es una tontería, no tiene nada que ver con que haya 4 mujeres muertas, estoy de acuerdo, pero al menos desenmascara que muchos medios que lo llamaron el karateca, el cinturón negro, etcétera, buscaron construir una narrativa sensacionalista. Y nosotros, al escribir que este tipo es casi un karateca o fue casi un karateca cinturón negro, estamos contando un detalle breve, casi insignificante, pero que aporta un granito de arena. Ahora, toda esta teoría todas estas ideas, reflexiones, filosofías, estas cuestiones
no significa privarnos de los recursos literarios a la hora de escribir la violencia, y con esto quiero decir, las 4 mujeres fueron apuñaladas y eso hay que describirlo horriblemente, como corresponde, con violencia y con sangre, basándonos quizás en la autopsia y diciendo, la primera víctima sufrió 4 puñaladas, no sé, en el abdomen, 3 minutos después la segunda víctima estaba corriendo, la agarraron del cuello. Bueno, la violencia, hubo violencia, contémosla por varios motivos o por un par de motivos. Primero porque es lo que ocurrió y si somos periodistas creo que tenemos que contar eso. No creo que sea revictimizar a la víctima, sino informar. Em, y el segundo motivo es que queremos que nos lean y este tipo de cosas ayuda a que nos lean porque, seamos sinceros, las cosas que nos dan miedo nos atraen y a cualquiera de nosotros nos da miedo leer o nos impacta o nos horroriza leer un cuádruple crimen a cuchilladas, eh, que ocurrió todo en una casa. Entonces, eso, si me permiten, lo vamos a llamar eh, el necesario atractivo literario que hace que el lector no abandone tu texto y y puedas traficarle por debajo de todo esto contexto, ideas, tono, complejidad y ambigüedad. Entonces, ¿a qué me refiero con historias complejas y ambigüedad? Me refiero a La noche estrellada de Vincent Van Gogh, un cuadro de junio de 1889. Eh, es la época en la que aparece la fotografía y por lo tanto los pintores ya empiezan a abandonar la idea de tratar de reflejar la realidad figurativamente, es decir, tal cual, ¿no? Porque la fotografía es insuperable en ese sentido, y empiezan a pintar lo que ven de una manera mucho más personal, mucho más, mm, bueno, no sé, como con una mirada muy propia. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestras historias como cronistas, de crónica policial, es aportar nuestras ideas, aportar nuestra mirada y ahí descubrir la complejidad y la ambigüedad. Tenemos que buscar esto de Van Gogh es lo que tenemos que buscar, porque acá no hay ni buenos ni malos, no es que la noche es prolija y, y uno puede decir que hay 8 estrellas y una luna. No sabemos bien qué hay ahí, y en ese sentido es complejo esto, y me hace pensar cuando veo este cuadro. Este es nuestro trabajo, esto es la subjetividad que tenemos que aplicar sobre la información que conseguimos. Les voy a mostrar este ejemplo que salió en el diario La Nación de Argentina, que salió hace un año más o menos. Atentado a la AMIA. La AMIA es el centro comunitario judío de la Argentina más grande. En 1994, eh, Hezbollah destruye el edificio y mueren 85 personas. Desde ese momento hasta hoy pasaron 30 años y
nunca se pudo capturar a ninguno de los acusados de Hezbollah. Entonces, eh, quedó impune el caso. Hubo un detenido que después fue absuelto, hubo otros absueltos, y este hombre que tengo enfrente es el juez, que se llama Galeano, que según el sistema judicial de la época investigó el caso el juez. Em, Hizo un gran trabajo de investigación que a la vez fue muy polémico y recibió muchas acusaciones de que su gran trabajo era eh, incurría en varias irregularidades y finalmente fue destituido. Entonces, digo gran trabajo porque la investigación realmente fue grande, pero como juez era muy atrevido y hubo muchas irregularidades. De hecho, el fondo de pantalla que ven acá, a ver, acá, lo tomé del expediente y ahí es donde estaba el edificio que fue atacado. Entonces, hay gente que no sé si que ama a este ex juez, pero hay gente que considera que trabajó bien y hay gente que lo odia y que considera que fue un encubridor. De hecho, fue condenado por encubrimiento. No, fue primero condenado por encubrimiento, después fue absuelto y fue condenado por participar de una operación en la que se le pagaron $400.000 a un testigo para que incrimine a otros testigos eh, que supuestamente no tenían nada que ver. Bueno, avatares de la justicia argentina. El juez dijo, yo compré información en el marco de una recompensa y se defiende de esa manera. Es un juez bastante ambiguo, un ex juez bastante ambiguo, y esto es lo que yo escribí sobre él. Entonces, fíjense los puntos de ambigüedad. Eh, Tiene una fatua porque acusó a funcionarios iraníes del gobierno de Irán del 94. Fatua es una orden de castigo emitida por un clérigo islámico que puede ser una condena a muerte o no. En este caso, este Galeano dice que es condena a muerte. Eh, entonces, fue destituido y fue condenado, pero a la vez le quedó una fatua, entonces quizás no estuvo tan mal lo que hizo, o quizás sí, no sé. Pasaron 30 años. En ese momento mm, era un intocable y en otro lugar puse que era como un Elliot Ness. Ahora se viste un poco más cool, lo entrevisté varias veces en su estudio, ahora es abogado, escucha jazz todo el tiempo y es instructor de yoga. Cuando me dijo eso dije, ¿what? Bueno, la vida es así, digo, somos ambiguos. Parece preocupado por la condena, que apeló, y se fastidia porque lo incluyeron en un libro sobre el poder en los tribunales. Él dice que nunca tuvo poder, pero sí lo tuvo. Bueno, le, en los primeros 30 días la investigación eh, avanzó muy rápido, se, se- se acusó a algunas personas de Hezbollah o del cuerpo diplomático de Irán que, que aparentemente estaban en connivencia con gente de Hezbollah. Bueno, había una hipótesis, no sé si
si es verdad o no, porque el caso es tan intrincado que es difícil saber cuál es la verdad y cuáles son los espejismos, pero 30 años después no hay casi, hay muy poco. Le pregunto qué pasó, dice, bueno, no pudimos traer a la gente a juicio, entonces no pudimos ahondar en eso. Descubrimos una cadena interminable de corrupción, nos metimos con la policía, nos amenazaron, etcétera, etcétera. El abogado de la AMIA, de la institución atacada, dice que el trabajo del caso fue monumental y que no solo fue mucho lo que sí se esclareció, sino que además no se dejó nada por investigar. Memoria Activa, que es una asociación de familiares de víctimas, dice lo opuesto. El ex juez Galeano es uno de los responsables de que no sepamos nada. Esa es la ambigüedad. Eso es lo que tenemos que buscar. Y si encontramos eso en un personaje en un caso, en un territorio, vamos a fondo ahí, preguntamos una otra vez, indagamos, buscamos. En la ambigüedad están las claves de las historias porque la realidad es ambigua. Eh, Galeano frente a esto dice, yo era muy joven, todos éramos muy jóvenes en el juzgado, creíamos que teníamos apoyo policial y del servicio de inteligencia, pero no. Y bueno, el final de mi párrafo, eh, justamente intenté mostrar a un hombre misterioso que no sé qué pensar de él. Tiendo a pensar que el trabajo no es tan malo como dicen sus críticos, pero evidentemente tuvo momentos de cierto atrevimiento. Eso se llama ambigüedad, me parece. Bueno, entonces, recapitulando, tenemos que, tenemos un queremos contar crónicas policiales. Por favor, si hay preguntas, comentarios, no sean tímidos, intervengan, porque ahora estamos por empezar con otra, con, no sé, otro bloque, digamos. Entonces, queremos contar historias de crónica policial sin, vamos a decir, sin ayudar a embrutecer a nuestras sociedades, haciéndoles creer que hay buenos y malos, sino mostrándoles que la realidad es compleja y ambigua. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar una historia que esperamos que sea buena, para investigarla y escribir una crónica policial que esperamos que sea buena? Y acá están los tres momentos de la crónica que van a ser de la crónica policial, pero también de la crónica, ¿no? Que son identificar, investigar y escribir. Em, entonces, ¿cómo identificar una buena historia? Es cómo identificar una historia donde podamos encontrar esta ambigüedad o esta complejidad. Bueno, ahí es donde entra nuestra subjetividad, que son nuestras ideas, nuestras opiniones y es nuestro punto de vista, nuestra perspectiva sobre la historia y la palabrita esta que mencionan los grandes maestros de crónica como Leila Guerrero o Caparrós o Villoro, que es la mirada. Nuestra mirada, que son nuestras ideas o nuestras opiniones sobre una historia, es lo que nos va a ayudar a moldearla y les aseguro que somos muchísimos en esta sesión, más de 100 personas,
la mirada, o sea, hay más de 100 miradas sobre un mismo caso. Digo, del atentado a la AMIA pasaron 100 años, 100 años, pasaron 30 años y si los más de 100 que estamos acá tuviéramos que escribir cada uno una crónica, habría más de 100 miradas. Es decir, uno diría que Galeano fue un delincuente total, otro diría que Galeano eh, fue un adelantado porque cometió irregularidades judiciales, pero era la única manera, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuanto más compleja sea nuestra mirada, más ambigüedades vamos a encontrar y creo que más interesante va a ser nuestra crónica, sin perder de vista que tenemos que relatar los horrores, las violencias y las acciones, porque a lo que voy con eso es, eh, esto es clave, o sea, voy a abrir el telón y les voy a mostrar el backstage de mi pensamiento. Mirada, punto de vista, perspectiva, buscar la ambigüedad, buscar la complejidad, todo pertenece a un planeta que se llama análisis. Y hay otro planeta que se llama acción o narración ágil, digamos, narración de gente que hace cosas. Y son dos planetas muy diferentes. Uno es pensar, otro es describir. Un buen texto tiene un ritmo que va mechando las dos cosas. Es decir, esto lo vamos a ver en el encuentro próximo, pero una de las claves de una crónica bien escrita es que es un péndulo. Así, ¿no? Pim, pim, pim. Y sería entre acción, análisis, pasado, presente, vida pública, vida privada y cualquier otra dicotomía que se les pueda ocurrir. Entonces, es mejor, por ejemplo, si tenemos 5 párrafos de acción y 5 párrafos de reflexión, irme echándolos y no poner 5 y 5. ¿Y por qué es mejor? Porque en este péndulo, un párrafo, otro párrafo, un párrafo, otro párrafo, se genera cierto ritmo narrativo que mantiene despierto al lector. Y se trata de eso, se trata de que el lector nos acompañe hasta el final. Volviendo al planeta de las ideas, esto ya se los comenté, pero una historia real o una crónica policial tiene que ser más grande que sí misma, en el sentido que tiene que tener varios layers, tiene que discutir varias cosas. Y ahora vamos a Rápido, Furioso, Muerto, que discute 3 cosas. O sea, es una historia real que es más grande que sí misma porque tiene 3 niveles. Em, ¿Alguien la leyó? ¿Quiere decir algún comentario? ¿Tiene Sí, alguna porque, pregunta? sí, porque de repente, si alguien quiere hablar, puede levantar la mano y le paso aquí a la sala con Mm, Javier. Pueden ir. Acá, por ejemplo, Edwin Pérez nos está saludando y dice que en Ecuador la prensa está obligada a tapar los rostros de los delincuentes que ujú. presenta la policía, por ejemplo. Y pregunta ante esto, Javier, ¿hasta qué punto este procedimiento es positivo? Los ciudadanos piden mostrarlos y creen que la prensa trata de tapar a los delincuentes. Me parece que está fundado en el derecho de presunción de inocencia. Y yo quisiera verle el rostro a la gente, ¿no? Pero
creo que es justo. Creo que hasta que alguien no es condenado, acá pasa a veces sí, a veces no, pero los fundamentos creo que son justos. Y de hecho que por lo general acá los noticieros no tapan o ya de una la policía le pone la capucha a la Claro, persona. O sea, ahí ya, o sea, no, ante eso no te ahí vos a sacarle la, la capucha a la persona, ¿verdad? claro. Eso por lo general, no siempre, pero eso por ejemplo es un ejemplo acá. Y acá otra pregunta, en el trabajo periodístico vemos muchos casos policiales y consulta. ¿Cómo reconoces una noticia que puede llegar a ser un libro o un relato más extenso? Es una buena pregunta. Vamos a ver qué dice Truman Capote sobre qué te responde Truman Capote. Ujú, Eh, Truman Capote, héroe de las letras, héroe de la crónica policial, autor de A Sangre Fría en 1965, me parece. Eh, A Sangre Fría es una novela de no ficción. Digo novela de no ficción y no digo crónica porque Capote se creía más un escritor que un periodista, sí. no se creía un periodista. Y bueno, y se trata del asesinato de una familia en Kansas que vive en una granja y a Dick y Perry, dos delincuentes bastante menores y bastante amateurs, les pasan el dato de que esta familia, los Clutters, tenían un montón de plata en la casa, entonces Dick y Perry van una noche, entran, someten a la familia, digo, a golpes y todo eso, les preguntan por la plata, hay $50 y los terminan matando. Eh, a Dick y Perry los capturan, perdón, los capturan más o menos rápido, sale la noticia en el New York Times, así como breve, y eh, Truman Capote y su amiga eh, Harper Lee, la autora de Para matar a un ruiseñor, viajan y empiezan a investigar. Entonces, ¿qué fue lo que llamó la atención de esa noticia a Truman Capote para hacer un libro? Bueno, miren, encontré esta entrevista que le hacen en el New York Times 15 días después de la publicación del libro. La historia detrás de una novela de no ficción, The Story Behind the Non-Fiction Novel, está en Google, es muy fácil de encontrar, se las recomiendo. Y Capote dice que él estaba tratando de crear un nuevo género, que era la novela de no ficción, que no es la crónica policial al estilo Rodolfo Walsh, que está en primera persona y que ve, o al estilo Manuel Carrer, que ve desde afuera. Eh, Truman Capote busca crear un narrador omnisciente, es decir, que ve todo, busca, busca la objetividad total. Eh, entonces le dice, nunca había antes estado interesado en el crimen y, y la pregunta quizás que responde vagamente, pero bueno,
Es un poco la Mm. pregunta que teníamos es esta. ¿Por qué decidió que ese crimen le iba a servir para hacer un libro? Después de leer la historia, de repente se me ocurrió que un crimen podía proporcionarme el amplio alcance que necesitaba para escribir el tipo de libro. Básicamente dice que fue por intuición y ahora no nos ayudó mucho Capote, pero digo, esa es la respuesta en realidad. Por la Es, por intuición. es por intuición y porque te parece Ujú. que el caso puede tener algunas cuestiones que estés buscando, ¿no? Por ejemplo, Después, Rápido y Furioso. perdón, después me das luz verde y te comparto otras preguntas que acá ya Ok, lo tenemos. hago rápido. Rápido y Furioso Muerto empieza con mi historia con esa nota, empieza con una denuncia que hace un defensor oficial de menores ante la Corte Suprema diciendo, mataron a 6 chicos de manera parecida, investiguen más, investiguen mejor. Y los crímenes eran así, salían en el diario 1 o 2 días y ya. Y yo hice una entrevista con este abogado que hizo la denuncia y dije, estos crímenes tienen eh, elementos para hacer no un libro, pero sí una larga crónica policial para Rolling Stone, con evidencia, etcétera. Entonces te diría un poco de intuición y un poco de descubrir desde desde un nivel más a nivel corazonada, descubrir que la historia cumple con cosas que te interpelan. Deciré, Aquí estoy. Bueno, Miguel, con lo poco que pude leer, creo que los tres niveles son la vida de la víctima, que es el hilo de más casos parecidos, correcto, la conexión con el uso continuado de armas de fuego por parte de policías con goce de licencia y el volumen de correcto. casos que se encuentra el abogado defensor. El último punto no lo pensamos así. Los Ujú, dos primeros están muy bien. El último punto lo pensamos como un nivel cultural de el fanatismo que había de los jóvenes en barrios suburbanos sobre las motos, ujú, que nos parecía que era algo que se estaba repitiendo en todas las ciudades, en todos los barrios suburbanos de la Argentina y de gran parte del continente, digamos. sí, Probablemente ok. en los países donde vivan ustedes pasa lo mismo, ¿no? Si estamos cerquita, seguro que sí. Y entonces La- ahí también entra a jugar el medio donde escribís la nota, ¿no? Porque Rolling Stone es una revista de cultura joven y el editor me dijo, está pasando algo con los pibes y las motos y nunca lo retratamos y esta eh, historia nos permitiría retratarlo. Mm, ¿Hay alguna pregunta más? sí, tenemos tres más, tenemos Ah, bueno, Javier, dale. y bueno, y recordarte que nos queda menos de 30 Sí, minutos. sí, 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 sí. Damgela, nos pregunta, ¿cuáles serían las formas más responsables de abordar una fuente siendo familiar de una víctima en casos conflictivos? Pregunta. Bueno, con Rápido y Furioso Muerto se me, se me complicó el tema. Con la Sí, madre de Axel Lucero, ajá, eh, voy a compartir la foto porque, o sea, yo cuando les conté sobre mi libro Sangre Joven, que era de casos de jóvenes, aprendí que la familia, especialmente la madre, es siempre la primera fuente a la que hay que ir porque ujú,
no necesitas a nivel judicial que te autorice, pero a nivel humano e incluso a nivel trabajo te abre muchas puertas. Digo, te dice, este era el amigo, esta es la pieza, Te da elementos y claro. antecedentes. Y lo que pasa después es que pone mucha expectativa en vos, porque bueno, somos seres humanos, Ujú. Y prácticamente sos la persona que va a proyectar sí, es muy lo que le difícil. pasa. Mm. Es muy difícil y con sangre joven lo pude manejar más o menos bien porque no tenía un editor despiadado, digamos, o que defienda los intereses de una publicación. Un libro es un lugar muy personal. Tenía un editor, pero yo controlaba el tema. En cambio, con Rolling Stone tenía un editor que estaba como en la defensa de los intereses de la publicación. Entonces, a lo que voy es que el título, Rápido, Furioso, Muerto, es muy duro para esta mujer. Y ella puso mucho en mí y a mí me costó mucho. Yo cuando... Equilibrar, cua- ¿verdad? ¿Cómo? Que cuesta mucho equilibrar allí. Sí, pero fíjense, imagínense si ustedes son la madre o el padre de este chico y sale esto, te mata. Entonces, cuando lo vi plantado en el programa de diseño, le dije al director, está buenísimo, pero me parece un poco fuerte, ¿no podemos cambiarlo? Me dijo, no, este es el título. Y le dije, pero a la madre, pobre madre, le va a pegar bastante. Y me dijo, la madre es una lectora, tenemos otros 40.000 lectores a los que les va a encantar. Andá a sentarte a tu escritorio. Entonces, hay una jerarquía en las redacciones que si querés seguir trabajando, hay que respetarla. Yo Y tampoco tenía una propuesta secundaria, no se me ocurría alternativa. nada mejor. Pues Ujú. realmente me parece que, ¿Y es- qué te dijo después la mamá? bueno, ¿Te a eso llamó? iba. ¿Te Sale, reclamó? sale la nota, llamé a todos para avisarles que salió la nota, menos a la madre, porque no me animé hasta un año. Tardé un año en juntar valor para llamarla y pasó lo No. que creí que iba a pasar. Apenas le dije, se puso a llorar No. por el título. Le expliqué lo de la jerarquía, lo del director, lo que le discutí, palabras vanas, porque Sí, excusas no. vanas, porque que salió, salió. Y le dije, mira, me hago cargo de todo lo que está dentro de la nota, no puedo hacerme cargo Título. o sea, tengo que dar la cara y en ese sentido hacerme cargo, pero no puedo hacerme tan cargo 100%. Mm. Y me dijo, lo que está dentro de la nota está bien, se nota que hay respeto, y lo otro, no sé, fue, fue muy duro para ella. Y le dije, te ofrezco ir al colegio donde iba Axel Lucero y dar una especie, o con los amigos, no sé, darles una especie de taller de periodismo para que cuenten sus historias. Porque esta nota ganó el premio Gabo, que es un premio súper importante, y tenía ganas de devolver algo. Más porque siempre me quedé con la idea de de que lo ganó por esta apertura, es decir, aparte del texto, creo que la apertura de estas dos páginas que abren la nota, creo que son muy impactantes y que ayudan a que la nota se imponga. Y le dije, te ofrezco ir a dar un taller para los amigos de Axel. No le interesó y bueno, quedó ahí. Qué bueno. Eh, no me acuerdo cómo era exactamente la pregunta. ¿Cómo era? Deciré. Sí, te reitero.
¿Cuáles serían las formas más responsables de abordar una fuente, siendo familiar de una víctima en casos conflictivos, perdón? Y ¿Lo quizás, delegás? O sea, ¿cómo? si, no sé, ¿lo delegás o te apartás? O suponete que la víctima sea un pariente tuyo y vos justo estás cubriendo eso. No, si es pariente mío, tengo que apartarme, sí. Ujú, Y en el caso de esta mujer, no tenía sentido que yo le dijera de antemano que hay una jerarquía y que yo tenía un jefe. Era- es en vano explicar eso, pero lo que hice y lo que suelo hacer es contarles más o menos con quién más estoy hablando, como para que sepan por dónde va mi investigación. Entonces a esta mujer le conté que había hablado con el policía que mató al hijo. Bueno, eso no le, supongo que le dolió, pero no fue, mm, era esperable, digo. sí, Entonces porque lo la que otra. recomendaría es tener cierta sinceridad o abrir un poco la agenda de con quién estamos hablando para que la fuente sepa un poco qué esperar y qué no. Pero no abrir todo, no cometer un sincericidio, sino un poquito. Ujú. Acá tenemos otras preguntas, Javier. A ver, En Guadalupe nos dice, tengo una duda sobre el uso excesivo del presunto, te lo pongo entre comillas. sí, Entiendo que hay una presunción de inocencia, pero usar mucho esa expresión, en sí, realidad es la palabra, horrible. para referirse a alguien señalado de delito, pregunta, ¿es necesario usarlo siempre? ¿En qué casos No. sí y en cuáles no? Pregunta. No es necesario, es horrible y como diría Julio Villanueva Chang, el editor de Etiqueta Negra, una Horrible. revista muy buena de Perú, Ujú. burocratiza tu texto, o sea, lo vuelve aburrido y mi consejo es que usen el diccionario de sinónimos de wordreference.com eh, para, por ejemplo, para buscar sinónimos de presunto y porque una palabra te lleva a otra, o sea, puedes ir cliqueando y te lleva a otra. Y las palabras son ideas y son conceptos y te ayudan a pensar sobre lo que estás escribiendo. Entonces, para mí es fundamental. Entonces, a veces podemos usar presunto y a veces como, por ejemplo, tengo una parte de lo de la AMIA que les contaba. Mm, Lo de la AMIA es toda una nebulosa. Es un caso es el caso más grande de la Argentina, o sea, el expediente más grande de la historia judicial argentina y ujú, es toda una nebulosa. Entonces, en un lugar puse, en este texto escribo la palabra quizás 96 veces, como adelantando eso, mm, porque después fue un libro, no sé si les dije, empezó siendo una nota, después va a ser un libro. En el libro puse lo de quizás. Ahora, lo de quizás está expresado en momentos en los que digo, em, bueno, se supone que hubo un coche bomba que lo manejó un chico libanés de Hezbollah. Se supone, tiene nombre, tiene historia, pero se supone, no está probado. Entonces, yo escribí en la introducción, se supone que fueron así las cosas. Después mm, escribí como eh, con los tiempos verbales concretos, no con el tiempo verbal condicional, ni con presunto, ni nada. Y abajo puse, quizás fue así, quizás no. Esta es una manera más literaria y más fluida de decir presunto. Otra manera que hice es cuando a este testigo le pagan para que incrimine a otras personas, eso se discutió en un juicio que hubo 3 juicios, entonces
armé una especie de relato tomando partes de diferentes testigos y lo puse como si hubiera sido así, como si él hubiera incriminado al tercero en discordia, y después puse, fue así, sí, quizás no, y puse la palabra de él, lo cité a él y dice, no fue así. Entonces, para evitarnos el presunto y los odiosos tiempos verbales condicionales, eh, tenemos que decir quizás fue así, quizás fue así, citar a uno, citar a otro y hacer que los discursos entren en colisión o en discusión. Mm. Y eso es mucho más interesante y créanme que mi libro ya lo leyó la abogada de la editorial y dijo que está bien, así que eh, Así que podemos usar, podemos sí, replicar. sí, sí, sí. Alejandra dice, en México, la presunción de inocencia permite dar un tipo de blindaje al presunto responsable. En el tema de medios, ¿cómo está regulado el tema de difusión sin perjudicar, perdón, la integración de una carpeta o investigación porque se difunde de manera directa o hasta en tiempo real? ¿Cómo podemos ser cuidadosos en ese sentido sin perder la fuerza de nuestra crónica? La verdad que no sabría bien qué decir, porque acá en Argentina todo es medio ambiguo, algunos Sí. casos aparecen el rostro, otros no, algunos casos el abogado se queja, otros no. Yo acá directamente preguntaría a un amigo letrado Sí, antes de publicar o escribir. sí, Al menos si está en un proceso y si de por ahí es así como, no sé, muy engorroso. y yo creo que lo que puedes hacer es que si el letrado te dice, cuidado, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas tal cosa, tu arma y tu materia de trabajo es la palabra y vayas al diccionario de sinónimos y escribas lo más literario posible sin romper la ley, pero escribí un cuento, es decir, escribí una crónica terrible, dramática, etcétera, etcétera. Es decir, si no, nos burocratizan de acá, nos burocratizan de allá y nos atan de manos a nosotros. Mm, Genial. Carlos nos cuenta que en Venezuela es así la fascinación de jóvenes en barrios por usar motos. Mm, Simón nos dice que en su crónica ese tercer nivel incluye jóvenes, motos, familia, relaciones, bastante complejo. De su historia surge en la detención de Bustamante la posibilidad de una crónica dentro de otra. Nos ujú. escribe. Eh, Después, Marcelo, la fascinación de los jóvenes por las motos es histórica, pero en el caso de Sangre Joven, esta fascinación generacional no se entrelaza con otras cuestiones, pregunta, sociales, por ejemplo. Sí, se entrelaza, lo dice Axat en la nota, con que la moto se vuelve también un instrumento de trabajo y la usa todo el mundo y bueno, es Ujú, un instrumento de estatus, de trabajo, tiene muchas como identidades la moto. mm. Acá Ana nos hace una pregunta que, bueno, por lo que le mires, de una, al menos yo diría que no, pero habría que ver en qué circunstancias sería. Dice, al ser un menor de edad, ¿cómo manejaste el hecho de usar su nombre y apellidos reales? Cuando está muerto, según la Ujú. ley argentina, se puede usar. Y ahí volvemos a traer lo mismo, Javier. Depende mucho de nuestros reglamentos, o sea,
de las leyes Sí, o normas que surjan en nuestros países, ¿verdad? sí. Si Porque no, si son sí, víctimas, obviamente, o sea, si son víctimas de abuso y demás, se sabe que no, ¿verdad? No, no se publica. claro. Entonces, pero en este caso, que se trataba de una persona muerta, cambia la cosa. Y si no podemos usar el nombre, insisto en describir dentro de lo posible, tratar de describir algún gesto, alguna cuestión más cálida y más humana del menor. Mm, Probablemente si lo describimos físicamente tampoco podamos, pero un gesto, no sé, una manera de hablar, algo de eso. bien. Bueno, un último comentario, Luis, que nos dice acá en Bolivia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado boliviano por presentación mediática a una banda de asaltantes de bancos. El caso es Ajá, Blas Valencia versus Bolivia. La presentación mediática fue tras la detención y sin haber ningún tipo de juicio. Nos comparte, interesante. que puede ser interesante para una crónica. Es interesante porque voy a decir también cayendo en el prejuicio, pero los malhechores, quizás son inocentes estas personas, pero si fueran malhechores, también manejan muy bien la ley. Y eso lleva a veces a pensar por qué los fiscales y los representantes del Estado son tan ignorantes a veces, pero bueno. No, y acá ya se metió la Corte Interamericana. Claro, Acá claro, ya claro. trascendió por completo. Nos quedan 12 minutos, Javier. Ok. Em, Explicamos la tarea, eh, sí, vamos a explicar la vayamos tarea. cerrando, como preferís. Entonces, por favor, lean Rápido, Furioso, Muerto. La próxima Les clase envié, vamos a hablar de... ¿Cómo? que ya les envié, que ya Ok, tienen. sí. Vamos a hablar ya de cosas concretas, de escribir, investigar, de dónde encontrar estas fotos, etcétera, etcétera. De cómo tomar nota, que bueno, es una tontería, pero les voy a contar la anécdota de esto. Esto no, historia ya vimos. Mm, mm, Vamos a pensar un poco cómo hay algo nuevo para decir siempre sobre historias muy conocidas. Por ejemplo, recordarán esta que fue la de las dos turistas argentinas Ay, sí, me asesinadas acuerdo. en Montañita, que me tocó escribirla para Rolling Stone. Ujú. Y bueno, un poco más concreto también queremos contar una historia, bueno, qué buscar, detalles, etcétera, etcétera. Eh, Está, bueno, muy bien. Eso y algunas cosas más para la próxima sesión. Si tienen ganas de escribir, les voy a dejar una tarea Ujú. que es la siguiente. Esperen que la busco. Mientras tanto, Sí, porque la idea de esto es un poco no solamente compartir con Javier nuestros textos, nuestras ideas, sino también tener como esa práctica de si vamos por buen camino, ¿verdad? Y de por ahí descubrimos unos temas así bomba mm, y lo potenciamos al máximo. Entonces, al correo pueden responder al mismo mail que les mandé esta mañana con el PDF de Javier y, y ahí lo pueden enviar. Ahí se fue el PDF de Rápido, Furioso, Muerto, justamente para
que lo puedan tener. Mientras tanto, les voy a mostrar un ejemplo del tipo de ejercicio que queremos, eh, que queremos proponer. Se los voy a mandar, pero bueno, se los muestro ahora. Lo estoy descargando. Sí. Y sería la misma hora el próximo jueves. La grabación de esta primera parte lo vamos a estar compartiendo la próxima semana. Y bueno, cuando terminemos ambas sesiones vamos a seguro publicar un recap allí en Bueno, esto lo escribió, abajo está en español, ahora se los muestro. Lo escribió una alumna que se llama Rebeca, que vive en Washington, D.C., en un taller que di sobre crónica y les pedí que escriban sobre un lugar. Entonces ella decidió escribir sobre ese lugar y sobre la tensión y el aura del delito que hay ahí. Eh, entonces, esperen que les leo bien la consigna. Mientras leen esto, para no cortárselo, la voy a buscar en mi celular. Sí, sí, sí. Lo que Javier ahora nos está mostrando es un ejercicio. La vamos a mencionar acá y de igual forma yo lo voy a volver a enviar por mail la Sí, consigna y esperábamos sus textos. Ahí ya nos va a explicar en breve Javier. Pero lo que estamos viendo ahora es la traducción de un trabajo de una alumna de, que básicamente escribió el lugar y un hecho en sí, de donde claro. vive. Entonces, la consigna es la siguiente. Escribir en primera persona sobre un delito que recuerden y qué nos dice ese delito sobre nuestras emociones, etcétera. Em, Puede ser, como en este caso, algo que pasó en un lugar por donde ustedes, algo que ocurrió en un lugar por donde ustedes pasaron, o algo que ustedes recuerdan por fotos, notas, el trabajo que hicieron como reporteros. Pero ya que estamos hablando de crónica, y crónica es un género que, como les dije, tiene subjetividad, ideas, opinión, etcétera. No hablé de primera persona, pero tiene una fuerte primera persona. Puede no tenerla o puede tenerla. En este ejercicio vamos a hacer que esté en primera persona y se trata un poco de mezclar ideas y sensaciones con hechos delictivos. Entonces el ejemplo es la tensión que vive esta chica, por ejemplo, cuando va a tomarse el subte para ir al trabajo y un día encuentra que hubo un tiroteo. ¿Hay alguna especificación de extensión que podamos? Sí, justo lo acabo de cerrar y me acabo de olvidar de Tranqui, ese punto. porque Sí que la pasa hay. de eso ya no vamos a leer. No más largo de una página, Ok, una página. no En, menos de 2 párrafos. claro. No, Y si lo pudieran entregar el domingo a la noche, y si pudiéramos tenerlo, deciré todo sí, en una carpeta, así todos leemos lo de todos, vale. sería ideal. Yo voy a hacer algunas devoluciones
en vivo, Ujú, pero todo el mundo es bienvenido para comentar los textos que perfecto. hay en general. Ujú. Yo mañana envío de vuelta el mail con esta consigna que acabo de compartir en el chat y s- no menos de 2 párrafos y no más de una página, justamente. Exacto. ¿Y dónde enviaríamos? Por correo. Reitero, mañana yo les vuelvo a enviar un mail eh, recordándoles la dinámica, la tarea, y ahí responden ese mail con su trabajo. Y luego yo eso voy a traquear y voy a poner todo en un mismo drive y les voy a estar compartiendo de vuelta. Buenísimo. Bueno, hay 4 minutos más. Va. Si alguien quiere preguntar algo, Bueno, ¿dónde enviamos la tarea? Ya les expliqué. Mm, ¿Pueden enviar las indicaciones por correo? Sí, lo vamos a hacer. Inclusive ya en ese correo a lo mejor ya copio ya la carpeta del Drive para que lo carguen ahí automáticamente. Entonces ya va a estar a la vista de todos. Y así no nos complicamos y no hay como muchos correos intercambiados, así que no se preocupen de ello. Em, por acá no tengo de momento bueno, ninguna, entonces ninguna pregunta. la pregunta es qué comemos ¿Qué entonces. comemos ahora? Encima estamos nosotros nuestro horario para muchos almuerzo, para otros todavía es media mañana y otros ya de tarde, Claro, porque tenemos amigos, colegas de España que se suman. Eh, ok. sobre certificación, no solemos dar, desde ICJ no solemos dar certificaciones. Es un poco también el espíritu de la Fundación Gabo y muchas Mm, organizaciones. Entonces, eso también aclaro. Y nada, esperarles el próximo jueves a la misma hora y muchísimas gracias de vuelta, Javier, por todo lo que nos estuviste compartiendo, experiencias y más que nada también como ideas para que podamos nosotros implementar y ujú. este pequeño ejercicio que creo que más alguno te va a ayudar un poco a que Bueno, respondamos en sí, crónica. gracias a ustedes, gracias por las preguntas, gracias por la invitación, Desiree. Y la próxima clase hablamos de escritura y literatura y cómo contar la violencia, etcétera, etcétera. Entonces ya sabemos que tenemos la próxima semana. Nos Sí, estaremos encontrando. Muy gracias de vuelta a todos, todas, todos. Hasta la próxima semana. gracias. Hasta luego. Chao, chao.